Buenas tardes a todos, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Os voy a presentar al ponente que tenemos hoy. Es Carlos Santos Ocaña. Es doctor en biología por la Universidad de Córdoba, catedrático de la Universidad Pablo de Olavide, investigador del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo y del Centro de Investigación en Red de Enfermedades Raras. Cuando quieras, Carlos. Voy a compartir voy a compartir la presentación, la pantalla. Voy a ver ahora. Bueno, imagino que se ve una presentación, ¿verdad? Sí. Se ve perfectamente Voy al principio, que estaba justo al final. Bueno, pues bueno, voy a comenzar. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por invitarme, porque tener la posibilidad de mostrar pues, el trabajo que hacemos en nuestro grupo de investigación. Decir que, nuestro grupo de investigación, ya veis aquí, el título básicamente está enfocado a algunas de las tareas que nosotros hacemos, una de las estrategias de diagnóstico. Y bueno, para mí es un placer y un honor poder estar aquí explicando un poquito lo que nosotros hacemos. Yo me gustaría separar un poquito la presentación como en tres bloques, un bloque de lo que nosotros, una pequeña historia de lo que nosotros somos en nuestro grupo, después lo que estamos haciendo en este momento y después pues lo que tenemos planteado pues para el futuro, que será lo más interesante de cara evidentemente a los pacientes. Y bueno, simplemente a ver si me hace esto caso, que no quiere pasar la diapositiva. Ahora, bueno, como historia, decir que nuestro grupo es, digamos que ya un poco veterano. Nosotros empezamos a trabajar en la Universidad Pablo de Olavide en el año 1998. Este grupo proviene de la Universidad de Córdoba. Cuando se inauguró la Universidad Pablo de Olavide, pues este grupo migró en gran parte de Córdoba aquí a Sevilla y realizamos nuestro trabajo ya desde ese momento. En el año 2003, digamos que se inauguró el CABD, el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo, y nosotros ya fuimos componentes de este centro de investigación. Y también desde el año 2007, pues ya nosotros fuimos componentes, además fuimos miembros fundadores del CIBERER, el Centro de Investigación Biomédica en Red, concretamente en la unidad o el grupo de enfermedades raras. Nosotros, el grupo, ahora mostrar un poco todos los componentes, pues bueno, justamente desde este año 1998 trabajábamos en ciencia básica, en investigación básica, asociado a distintos aspectos del sistema red de la membrana plasmática, una cuestión ahí que en principio no tenía mucho que ver con la mitocondria y con lo que ahora estudiamos, pero que justamente aquí, si os veis un poco, ¿se ve el cursor de la pantalla? Sí, ¿no? ¿Se ve el cursor? ¿Se ve el cursor? Sí, se ve, Carlos. Sí Se ve, ¿no? Vale. Es que no tengo... Vale, pues bueno, justamente empezamos a trabajar con membrana plasmática y bueno, y ha habido una evolución que se marca aquí en estas palabras, en este grupo de palabras, de frases, y ahora justamente trabajamos en enfermedades mitocondriales. Hemos cambiado drásticamente nuestro tema de investigación desde un tema básico, que era lo que hacíamos nosotros en su momento, hasta ahora un tema muy aplicado, que son las enfermedades mitocondriales. En este momento, desde 2018, yo tomé hasta el 2018 el responsable del grupo era el doctor Plácido Navas-Lloret, que ya se ha jubilado recientemente, y desde el año 2018 pues yo tomé un poco la rienda de lo que es la dirección del grupo desde el punto de vista de la investigación. Actualmente pues ya soy el jefe de grupo de la unidad CIBERER y también soy investigador, jefe de grupo también del grupo de investigación de Biocel, de biología celular en el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo. En este momento, pues bueno, tenemos 15 componentes que ahora los presentaré. En los últimos 5 años hemos llevado a cabo 14 proyectos competitivos, 4 contratos privados, 2 de ellos con empresas y otros 2 con asociaciones de pacientes. Y bueno, estos últimos 5 años pues, hemos publicado alrededor de unos 69 artículos. Actualmente serían ya 71 porque hace 3 días tuvimos uno más y hoy justamente nos han comunicado la aceptación de otros. Serían ya 71. Todos estos artículos, todo nuestro trabajo fundamentalmente en estos últimos 5 años orientado ya a las enfermedades raras y sobre todo enfermedades mitocondriales, fundamentalmente mitocondriales. Estos son los componentes del grupo. Yo soy, como he dicho antes, jefe de grupo. Hay 2 investigadores senior, que son investigadores principales, puesto que llevan proyectos propios, que son Guillermo y Gloria. Después tenemos investigadores senior, como Manuel Ballesteros, Daniel, que son profesores de la universidad. Pablo de Olavide, María, que es María Victoria Cascajo, que
que es una contratada del CiberER, directamente del CiberER. Tenemos como técnico a Ana María Sánchez, que es también contratada del CiberER. Y actualmente pues tenemos 5 investigadores juniors. Pues bueno, aquí los tenéis. Algunos son contratados por el centro, otros son 2 por el ministerio. Tenemos también un contratado de la Junta de Andalucía, Claudia. Y también tenemos un contratado, Enrique, que está trabajando gracias a un proyecto que tenemos con ENACH, que es una de las asociaciones que ya vosotros conocéis, asociación de pacientes que ya vosotros conocéis. Pues esta es nuestra actividad, estos son nuestros componentes y básicamente, bueno, a mí me gusta siempre nuestro trabajo diferenciarlo como en 3 grandes bloques. Uno de ellos es el diagnóstico. O sea, nosotros estamos, digamos, nuestra primera barrera de trabajo es el diagnóstico. Esto es una actividad totalmente, digamos, aplicada. Es decir, trabajamos de la mano de clínicos y nuestra función es, una vez que al paciente pues, se le ha diagnosticado, digamos, de manera molecular, o sea, genética, un problema de tipo mitocondrial, pues nosotros en estos últimos años hemos trabajado justamente para intentar demostrar que realmente esa variante que se ha encontrado en el paciente, que se ha identificado, es realmente la responsable de la enfermedad. En estos últimos 5 años, 5 o 6 años, pues hemos participado en el diagnóstico de 50 casos, de 50 pacientes, y aquí tenéis un poco esta pequeña distribución. Pues bueno, mitocondriales puros pues han sido 7, en verde por los casos ya completamente cerrados y 6 que están en fase de estudio. Nosotros, evidentemente, en nuestro origen estudiamos fundamentalmente la deficiencia de coenzima Q, por eso hay muchos casos de deficiencia de coenzima Q10. Aquí tenéis, por ejemplo, 25 casos de deficiencia primaria que han sido diagnosticados prácticamente todos. Y de deficiencia secundaria, pues que hemos participado en 13. Y después también hemos participado, también han llegado a nuestras manos, pues casos que presuntamente o que aparentemente eran mitocondriales, pero que nosotros hemos demostrado que realmente no lo son. Es decir, en este caso el diagnóstico de estos casos se debe a que hemos indicado que no se trata de un problema mitocondrial. En total, pues son 50 casos, de los cuales 36 han sido ya están cerrados, han participado en el cierre del diagnóstico y 14 que estamos, digamos, en fase de hacerlo. Todo esto ha sido soportado por distintos proyectos del FIS, proyecto de excelencia de la Junta de Andalucía. También trabajamos con el programa ENOS del CiberER, con varios proyectos ACI del CiberER y también con algunos proyectos FEDER de las FEDER de la organización FEDER. ¿Vale? Entonces, todo esto ha sido un poco nuestro trabajo en lo que es el diagnóstico. Aquí tenéis algunos de los proyectos de investigación que han soportado este trabajo. Simplemente, ya os digo, nosotros trabajamos la primera línea de trabajo justamente diagnosticar y validar funcionalmente los pacientes, los casos que llegan a nuestras manos. Siempre es muy importante a través de clínicos. Nosotros siempre trabajamos con un clínico que es el que actúa de contacto con el paciente. Para nosotros el trabajo, digamos, el papel del clínico es fundamental a la hora digamos, de evaluar estos casos. En principio nosotros trabajamos en contacto con el doctor Rafael Artuch y su grupo en el Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona, que es con el que tenemos estos proyectos coordinados. ¿Vale? Fruto de este trabajo, bueno, pues hemos participado en muchos casos. Aquí tenéis, por ejemplo, un caso de publicaciones, en caso de deficiencia de deficiencia primaria de coenzima Q10. Aquí tenemos otro caso de una deficiencia secundaria de coenzima Q10, recientemente publicado. Un caso de deficiencia primaria, otro caso de deficiencia primaria. Y este que para mí es muy importante porque este es muy antiguo, este es del año 2007, pero fue la primera vez que se pudo demostrar la causa genética para una deficiencia de coenzima Q10. Esto fue en el año 2007 con el gen COX-2 y bueno, para nosotros es muy importante porque fue la primera vez que se pudo demostrar esta relación entre una mutación encontrada en un paciente y la deficiencia primaria de coenzima Q10. Recientemente, como he dicho, nos han aceptado 2 artículos. Uno es este, que está ya en Molecular Cell, está muy reciente, sobre el gen COX-4, deficiencia primaria. Y este, que es súper reciente porque ha sido hoy cuando nos han comunicado la aceptación, que es una deficiencia secundaria de coenzima Q, que ya os mostraré algunos datos adicionales ahora después. Y es muy importante porque es una deficiencia secundaria de coenzima Q10, pero que realmente se cura con coenzima Q10. Es decir, que en este caso sí es un caso muy interesante para nosotros, puesto que no es solamente diagnosticar, sino que también es una posible terapia. Hemos encontrado una posible terapia para estos pacientes.
Y bueno, voy a hablar un poquito de algunos casos de algunos de estos casos, para que veáis un poco nuestro trabajo, porque la segunda parte de nuestro trabajo no solamente no solamente es diagnosticar, sino también un poquito entender, de alguna forma entender cómo se produce la enfermedad. Yo sé que evidentemente, y lo entiendo, que para los pacientes lo más importante es curar, es la búsqueda de terapia, porque lógicamente lo entiendo perfectamente. Pero también es muy importante que nosotros tenemos que entender qué es lo que está pasando en el paciente, no solamente intentar curarlo, porque a ciegas muchas veces es muy complicado encontrar una terapia adecuada. Y por tanto, nosotros siempre utilizamos, entre comillas, a los pacientes justamente para saber más sobre lo que les está pasando. Y es la forma que entendemos que es mejor para poder encontrar una posible terapia. Bueno, pues nosotros, como he dicho antes, nuestro origen es nuestro trabajo es entender un poquito cómo se sintetiza el coenzima Q10 y cómo puede originarse defectos en este proceso que produce la enfermedad. Entonces, nosotros, por ejemplo, estamos trabajando ahora mismo en la publicación de un caso donde tenemos 3 pacientes. Aquí el nombre de los pacientes pues, están codificados, por supuesto, P102, 18 y 20. Se trata de pacientes que tienen deficiencia primaria en la síntesis de coenzima Q porque falla justamente este gen, esta proteína que veis aquí, que es la proteína COX-7, que es una proteína necesaria para los últimos pasos de la síntesis de coenzima Q10, que sería esta molécula que veis aquí. Estos 3 pacientes pues, bueno, tienen distintos grados de severidad, alguno de ellos falleció prácticamente al poco de nacer y bueno, tienen problemas, en general problemas respiratorios, algunos problemas cardíacos y sobre todo, y eso es muy importante, en general siempre tienen problemas del desarrollo del sistema nervioso central y también en algunos casos del sistema sensitivo suele aparecer algún tipo, en algunos casos, de sordera. Aquí tenéis un poco los casos, yo he dicho, existen distintos grados de severidad. Nuestro primer papel fue justamente demostrar que realmente las mutaciones, las variantes encontradas en estos pacientes, pues eran las responsables de la enfermedad. Determinados distintos parámetros, que es lo que nosotros llamamos una caracterización de la función mitocondrial. Son una batería de pruebas que nosotros aplicamos sistemáticamente a los fibroblastos de los pacientes y de esa forma pues validamos realmente si la mutación encontrada, la variante encontrada, pues es responsable de la enfermedad. Y aquí pues, son distintas pruebas como síntesis de coenzima Q, capacidad de acumulación de coenzima Q, efecto de la suplementación con coenzima Q10, los análisis, los cromatogramas para determinar los niveles de coenzima Q. También determinamos la función mitocondrial mediante consumo de oxígeno. Y también es muy importante, en estos mismos fibroblastos probamos algunas terapias, que bueno, existen algunas terapias que son potenciales, en este caso, por ejemplo, el tratamiento con el dihidroxibenzoato, que se ha visto que en algunos casos de pacientes con deficiencia de Q puede funcionar, en vez de simplemente la suplementación con coenzima Q10. Estas son como he dicho, un poco la batería de pruebas, hay algunas más que hacemos. También en otros casos hacemos un estudio transcriptómico, ya que sabéis que en muchas ocasiones pues bueno, no solamente puede fallar una proteína debido a una mutación, sino que la mutación lo que hace es que disminuye la expresión de la proteína. Entonces, pues, también hacemos estudios de transcriptómica, en este caso en los 3 pacientes, y también son muy útiles porque nos permiten saber un poco cómo responden las células de estos pacientes ante el problema generado por la falta, en este caso, del coenzima Q10 y, por tanto, la disfunción mitocondrial que ello ocasiona. También en muchas ocasiones pues, hacemos estudios estructurales, es decir, intentamos entender cómo la mutación puede estar produciendo la enfermedad. Y aquí tenéis, por ejemplo, una estructura de la proteína COX-7, que es la responsable, que es la que aparecen las mutaciones en este tipo de pacientes. Y nosotros pues, intentamos comprobar cómo la mutación, aquí tenéis, por ejemplo, cómo sería en este caso en D, en esta mutación, esta versión que tiene un paciente. Aquí veis cómo el cambio de un aminoácido en verde por otro, que es el cambio, la variante roja que aparece en el paciente, pues genera una alteración de la estructura que es la responsable del problema. Nosotros intentamos de alguna forma conocer qué es lo que está pasando en cada paciente, ya que evidentemente, y aquí hay un ejemplo muy bueno, en cada paciente están pasando cosas distintas porque los cambios son distintos y los efectos que tienen y los efectos que producen en la proteína, que tiene una actividad catalítica, es una enzima que lleva a cabo una reacción enzimática, una reacción química, pues son completamente distintos. Y en muchas ocasiones, como demostramos nosotros en este artículo, cada cambio genera efectos distintos y también es responsable de la severidad que se observa en la célula analizada, en el fibroblasto, pero también en el paciente. Otro caso muy interesante, que es el que, como he dicho, nos han comunicado hoy que está aceptado el artículo, es el caso de Gemin 5.
En el caso de Gemin5, los pacientes Gemin5 es muy curioso porque es una proteína que aparentemente no está relacionada en absoluto con la función mitocondrial. De hecho, forma parte de un complejo que se llama de supervivencia de la motoneurona, que se ha visto que mutaciones en este complejo pues, producen una enfermedad, una atrofia espinal, pero mutaciones en el gen Gemin5 no lo hacen, sino que los pacientes muestran un fenotipo completamente distinto. A nuestras manos llegaron 3 pacientes también, que todos ellos tienen, bueno, 2 de ellos ataxia, atrofia cerebral y ataxia, y otro tenía digamos, mucho más severo, ya que incluso ya murió a los 3 años, donde tiene un tiene un problema de retraso del neurodesarrollo. Todos estos pacientes pues tienen mutaciones justamente en este Gemin5 que, como he dicho, no tiene nada que ver a priori con una función mitocondrial, pero que en nuestras manos hemos comprobado que realmente hay una disfunción mitocondrial y que además se produce una disminución de los niveles moderada de los niveles de coenzima Q10. Utilizando estos propios fibroblastos hemos comprobado que realmente el coenzima Q10 eleva estos niveles y, sobre todo, lo más interesante para nosotros es que hemos utilizado un modelo de mosca, la mosca de las frutas, en la que hemos comprobado cómo realmente en esta mosca de la fruta mutante para el gen Gemin5 hay una disminución de los niveles de coenzima Q. También hemos demostrado que se pueden incrementar estos niveles con la adición, con la suplementación de coenzima Q10, y lo más curioso, más interesante, es que los defectos que observamos en las moscas mutantes para este gen se recuperan cuando se añade coenzima Q10. Aquí tenéis, por ejemplo, en el tubo A, son moscas silvestres, normales, que son capaces que tienen capacidad para subir por el tubo cuando se les deja. Esto son las mutantes, donde realmente todas las moscas permanecen en el fondo del tubo, y aquí tenéis las moscas mutantes que han sido alimentadas con coenzima Q10, donde se ve que ya han adquirido de nuevo esa capacidad para poder, lo que se llama trepar por el tubo, que es una prueba de movilidad y, bueno, que es algo que en cierta forma es un fenotipo que también se observa en los pacientes. El estudio es algo más complejo, pero ya digo, lo hemos publicado recientemente en European Journal of Human Genetics, con lo cual estamos muy contentos en estos días. Y también por los pacientes, porque hemos comprobado que efectivamente los pacientes que están sometidos también a un tratamiento con coenzima Q, por ejemplo, la paciente primera, la primera, que tiene 32 años, llegó a la consulta cuando tenía 12 años, inmediatamente ante la sospecha de que era un problema de mitocondrial y que además nosotros comprobamos que había una deficiencia de Q, empezó el tratamiento con ubiquinol. Esta paciente desapareció de la consulta inmediatamente al cabo del año y medio, y ya no, el médico que lo trata ya no volvió a saber absolutamente nada de la paciente. La hemos recuperado 18 años después y después de estos 18 años, pues hemos comprobado que lleva una vida prácticamente normal. Eso sí, el tratamiento mantiene un tratamiento con ubiquinol. Es decir, que en estos casos, en estos pacientes, el tratamiento con coenzima Q, con ubiquinol, es una terapia efectiva. Y, bueno, pues también por eso también nos alegramos muchísimo de haber publicado este trabajo. Vale. Y después tenemos otro caso, que también es otra deficiencia, en este caso es una deficiencia mitocondrial. En este caso se trata de unos pacientes que tienen mutaciones en un gen que se llama DNM1L, es una dinamina, una proteína, que lo que está implicada es justamente en lo que se llama la fisión de la mitocondria. La mitocondria es una red, ahora os mostraré algunas imágenes, y que esta red pues, está sometida a cortes y, digamos, y empalme. Entonces, estos cortes son responsables esta proteína es responsable justamente de estos cortes. Esta proteína se pega alrededor de la mitocondria y trocea la mitocondria. Este troceamiento, fisionar la mitocondria es muy importante, ya que la remodelación de la mitocondria es fundamental para poder, digamos, para que la célula sea capaz de adaptar la obtención de energía a sus necesidades en cada momento del ciclo celular. Entonces, bueno, pues nosotros tuvimos acceso a 2 pacientes. En este caso es una familia con una madre que es portadora y, en este caso, el hijo, que es el que presenta la enfermedad. Se trata de una enfermedad causada por una mutación dominante, es decir, solamente hace falta una copia de la variante en el gen para producir la enfermedad, y básicamente pues, produce una gran cantidad de problemas asociados al neurodesarrollo. El niño tiene 11 años. La madre tiene la mutación, pero solamente tiene algún pequeño problema en el habla y también tiene pies cabos,
pero no presenta la enfermedad como tiene el hijo. Es un problema importante esto de las variantes dominantes. Y después también tenemos otro caso, en este caso una familia donde el padre y la madre están sanos, no son portadores, es una mutación de novo, pero también es dominante y en este caso es incluso más grave que en el caso anterior. Entonces, los dos son pacientes de un gen, los dos son pacientes con mutaciones en un gen que está implicado en lo que es la alteración de la estructura, de la arquitectura de la mitocondria. Nosotros hicimos, como he comentado antes, la enfermedad que causa es la encefalopatía producida por alteración de la fisión de la membrana y de la mitocondria del peroxisoma, MPF1. Y nosotros realizamos el típico análisis funcional que he comentado antes, completo. Y aquí pudimos comprobar como no había deficiencia de coenzima Q10, pero sí había alteración del consumo de oxígeno, que es uno de los parámetros que nosotros medimos para identificar una disfunción mitocondrial. Lo más característico en este caso es que nosotros pudimos observar cómo esto que veis aquí son fibroblastos de un control. Está teñida la red mitocondrial, como veis aquí, son las redes una serie de túbulos muy ramificados alrededor del núcleo de la célula. Esto sería un control y esto sería, por ejemplo, en el caso de la madre. La madre, a pesar de que no tiene la enfermedad, sí se observa un alargamiento patológico de esta red mitocondrial. Es decir, esta red mitocondrial se extiende más de lo habitual, como podemos ver en los controles. En el caso de los pacientes, aquí veis el control, donde la red está mucho más cercana del núcleo, y aquí veis el caso P129, que es el hijo de P130 de la anterior, y este caso es el paciente, digamos, de nuevo. Como podéis comprobar, hay una alteración drástica de la red mitocondrial, extremadamente alargada, se pierde parte de la acumulación alrededor del núcleo que se gana justo en estas prolongaciones, en estas extensiones. Algunos ejemplos, aquí tenéis, por ejemplo, uno de los, digamos, de los campeones de esta extensión exagerada y patológica de la red mitocondrial, comparada, por ejemplo, con un control donde se observa esta elongación. Aquí el problema fundamental es que nosotros observamos esta alteración, pero era necesario intentar relacionar una cosa con otra. Es decir, relacionar este problema estructural, relacionarlo con el problema funcional, que es la alteración de la función mitocondrial. Para eso, pues nosotros hicimos un estudio, una cuantificación de esta red y comprobamos que efectivamente los pacientes mostraban un incremento de la longitud de esta red mitocondrial. Hicimos un estudio, hemos cuantificado hasta 20 células por cada caso, mediante microscopía de fluorescencia con marcadores mitocondriales. Y bueno, nosotros tenemos ahora mismo un modelo que es el que estamos intentando validar para su publicación. Y en nuestro modelo básicamente indica que cuando en estos pacientes se extiende tantísimo esta red mitocondrial, pues es posible que se pierda la conexión con el retículo endoplásmico. Entonces se pierde, es demasiado largo, entonces todas estas zonas que permanecen fuera del contacto del retículo endoplásmico, pues digamos, no se regulan adecuadamente y es donde se producen problemas, por ejemplo, de producción de estrés oxidativo, falta de, digamos, disminución de la producción de ATP, de energía, alteración en el ADN mitocondrial, la duplicación del ADN mitocondrial y también se pierde intercambio de lípidos que son fundamentales para la función de la mitocondria. Esto es nuestro modelo. En este modelo lo estamos intentando demostrar mediante el estudio de el contacto, la cuantificación del sitio y los sitios de contacto entre el retículo y la mitocondria, que tenéis los resultados. Hemos comprobado que efectivamente hay una disminución del contacto. Esto que veis aquí sería el retículo y se producen contactos entre los dos tipos de membranas. Bueno, pues aquí faltaría y aquí también faltaría. Pues hemos cuantificado que efectivamente hay menos, ¿vale? Existen menos, hay un menor grado de solapamiento entre ambos órganos y eso podría ser la causa. Hemos hecho estudios de microscopía electrónica que se ven muy bien. Esto que veis aquí es una mitocondria, aquí tenéis otra, clásica mitocondria, y esto que veis aquí se trataría del retículo endoplásmico. Entonces los contactos serían justo estos besos, estos acercamientos que se producen entre ambos órganos. Estos acercamientos son muy importantes porque justamente aquí se están transfiriendo distintos tipos de moléculas, por ejemplo, calcio, lípidos, ATP, que son fundamentales para regular la función de la mitocondria. Cuando las mitocondrias no tienen estos contactos, pues digamos que su función pues, sufre bastante y eso podría ser el origen de los problemas que hemos detectado en los pacientes. Aquí esto que veis es la cuantificación de estos sitios, de estos contactos en la microscopía electrónica. Y bueno, y también hemos hecho otros estudios donde intentamos ver un estudio de solapamiento entre el retículo endoplásmico y la mitocondria. Aquí veis en rojo el retículo endoplásmico y en verde la mitocondria. Como podéis comprobar, a simple vista, el área de la mitocondria es muy superior al área del retículo y además el área de la mitocondria se extiende fuera de la zona donde aparece el retículo endoplásmico.
también lo hemos cuantificado y hemos comprobado. Entonces, esto ahora mismo está en estudio. Digamos que el diagnóstico de estos pacientes ya está finalizado y ahora lo que estamos intentando es entender un poco cómo se produce la enfermedad. Y justamente queremos saberlo porque también estamos intentando, ahora lo veréis cuando lleguemos a la parte de terapia, estamos intentando buscar una terapia para estos pacientes. Otro de las cuestiones en las que estamos trabajando ahora, esto es presente y futuro, es digamos, la identificación, la búsqueda de nuevos modelos. Es decir, nuevos modelos para estudiar la enfermedad. Los fibroblastos, que ya los conocéis, son muy interesantes, se pueden obtener del paciente muy fácilmente, no son muy invasivos y, por tanto, son un buen modelo, pero tenemos un problema y es que, evidentemente, el fibroblasto es una célula que se origina en de la piel, que tiene una función y que es muy distinta de la función que puede tener, por ejemplo, una neurona, que es una de las células que se afectan en los pacientes. Por tanto, nosotros estamos buscando nuevos modelos. Y el nuevo modelo fundamentalmente son los tejidos 2D o 3D. Un tejido 2D es el clásico tejido, por ejemplo, de tejido nervioso derivado de una célula pluripotente. Entonces, nosotros ahora mismo estamos trabajando para, desde fibroblastos de pacientes, obtener células inducibles, las células conocidas como IPS, que son células madre inducidas o inducibles, y a partir de estas células generar cultivos 2D y sobre todo cultivos 3D o también los llamados organoides, que ahora os voy a explicar, os voy a mostrar un poquito qué significa. Entonces, nosotros ahora mismo estamos trabajando con un proyecto de la Junta que ya acabó el año pasado, en la generación de estas IPS, que ya las tenemos, digamos, ya las hemos obtenido. Aquí tenéis un poquito las imágenes de estas células IPS. Se muestra que son células IPS mediante distintos estudios. Aquí tenéis, y a partir de estas células IPS estamos ya generando lo que se llaman los cuerpos embrionarios, que son estas estructuras en las que las células se autoorganizan, tanto de un paciente como del control, se autoorganizan para generar una especie de estructuras tridimensionales que empiezan a parecerse lo que es un embrión. A partir de estos embriones, pues ya se pueden trabajar y se pueden producir organoides. Un organoide básicamente es una acumulación tridimensional de células que provienen de células pluripotentes del paciente y que son capaces de obtener o adoptar una estructura y sobre todo una función que se asemeja a un órgano humano. Entonces, estos organoides pues pueden ser organoides de cualquier cosa. A partir del paciente se obtienen fibroblastos. De estos fibroblastos se obtienen estas células IPS, son células pluripotentes. Es decir, pluripotente significa que pueden dar lugar a cualquier tipo celular que puedas encontrar en el organismo. Y en estos momentos pues, se conocen muchísimas rutas para diferenciar estas células, que pluripotente significa que puede ser cualquier cosa. Pues bueno, nosotros queremos que sea una en concreto. Y, por ejemplo, si nosotros queremos que sea exactamente cerebro, que digamos, nuestros estudios están orientados fundamentalmente a cerebro, es decir, para obtener un organoide cerebral, pues nosotros sabemos cómo tenemos que hacerlo, o sea, qué tipo de estímulos tenemos que aplicar a estas células para que se conviertan justamente en esto, en un organoide cerebral. Existen otros grupos de investigación en el CIBERET que están trabajando con otro tipo de órganos. Por ejemplo, conocemos algunos que están trabajando en hígado, otros están trabajando en intestino y también otros están trabajando en retina. Es decir, que realmente estamos conociendo los mapas para producir cualquier tipo de organoide, a partir de una célula que proviene de un paciente. Ese es nuestro trabajo. En concreto, en el caso del cerebro, que son los que a nosotros nos interesan en este momento, bueno, la ruta es la misma. Esto que había aquí es un cuerpo embrionario, es un acúmulo de células, y a partir de aquí nosotros las manipulamos para que se conviertan en un cerebro, ¿vale? En un cerebro, un organoide, ¿no? Y ya con ello pues podemos hacer lo que queramos. Como si realmente es muy interesante porque este organoide realmente es genéticamente igual que el paciente. Y si nosotros obtenemos una estructura que se parece al órgano, al cerebro, y que además funcionalmente se comporta como el cerebro, es decir, en estos organoides, para que lo entendáis, estos organoides tienen actividad eléctrica, es decir, tienen neuronas, y estas neuronas son capaces de intercambiar información entre ellas. Es decir, que en cierta forma son, o de alguna manera, replican al paciente. Y por tanto, a partir de aquí, pues podemos estudiar cualquier cosa. Podemos estudiar, por ejemplo, problemas, alteraciones del desarrollo del cerebro, o podemos estudiar enfermedades neurodegenerativas, alteraciones del tamaño del cerebro, procesos de inflamación, cualquier cosa. Y, por supuesto, evidentemente, cómo se produce, cómo es el mecanismo en el que se produce una enfermedad mitocondrial. Las causas, digamos,
neurológicas derivadas de una enfermedad mitocondrial. Entonces, nosotros estamos trabajando justamente ahora mismo en esto. En nuestro proyecto, hemos solicitado un proyecto, que ahora lo mostraré al final, que es al FIS, en el FIS, que no ha sido concedido, y por tanto a partir del año 2024 vamos a poder trabajar ya con estos organoides. Yo os explicaré con más detalle y cómo podéis colaborar con este proyecto. Nosotros ahora mismo tenemos, esto que veis aquí son organoides de cerebro, de un control y de un paciente, son organoides de cerebro que hemos obtenido en colaboración con un grupo de la doctora Beatriz Martínez en el Instituto de Enfermedades Raras del Instituto Carlos III en Madrid. Hemos pedido también un proyecto al CIBERER para continuar este trabajo, y aquí veis, por ejemplo, pues en este caso, organoides de control y de paciente. En este momento ya solicitamos en el año, se nos concedió en el año 2020, en este año se nos ha concedido una ayuda de 400.000 euros para generar dentro del CABD una plataforma de generación, análisis y cribado de organoides. O sea, vamos a poder trabajar en buenas condiciones con organoides. Y además también tenemos un proyecto conjunto que también ha sido financiado por el Ministerio para un proyecto justamente que se llama, para estudiar un poco el metabolismo bioenergético, cómo se altera el metabolismo bioenergético durante el desarrollo embrionario en pacientes con, en este caso, deficiencia de coenzima Q10, es decir, una enfermedad mitocondrial. Es decir, todo esto, digamos que esto sería, actualmente es como nuestra punta de lanza en lo que es la investigación en las enfermedades mitocondriales. Además de este trabajo, en lo que es intentar saber más sobre la enfermedad y cómo se produce, pues nosotros también trabajamos en terapia. Ya he dicho que para nosotros es fundamental. Todo esto tiene que plasmarse lo antes posible en la identificar terapia, porque si no, esto realmente no tendría mucho sentido. Y ese sentido justamente nosotros lo buscamos. Y para eso, bueno, pues tenemos varias estrategias. Una de ellas es la colaboración con asociaciones de pacientes. En este caso es un proyecto que tenemos ahora mismo en marcha con la asociación ENACH, en la que, bueno, nosotros estamos trabajando en la búsqueda de una terapia para uno de los subtipos de ENACH, que es BEPA. Es una enfermedad también mitocondrial, no digamos de manera indirecta, no es puramente mitocondrial, pero de forma indirecta. Y nosotros lo que estamos haciendo es, estamos generando un modelo de células. Son células neuroblastomas, son células madre de neuronas dopaminérgicas, las que están afectadas en estos pacientes. Y básicamente, pues estamos estudiando la forma de diseñar un modelo de cribado para identificar fármacos que puedan, digamos, curar esta enfermedad. Además, también, bueno, en este momento también, como he dicho antes, hemos solicitado un proyecto al CIBERER para esta misma estrategia, pues llevarla para otro tipo de enfermedades, concretamente para los pacientes con encefalopatía producida por alteraciones de la fisión mitocondrial y del peroxisoma, la que he comentado antes. Bueno, pues tenemos aquí un proyecto que hemos solicitado al CIBERER, esperamos que esté ya justo a que nos digan algo para justamente tratar a estos pacientes, que es una enfermedad mitocondrial. También hemos solicitado otro proyecto para un programa de la Universidad de Pensilvania, que es la carrera ciclista del $1.000.000, donde hemos solicitado un proyecto para extender este procedimiento de terapia, que es solamente para un caso de ENACH, BEPA, pues para extenderlo también a PECAN y a PLAN, otro subtipo de esta enfermedad. Así estamos justamente esperando esta respuesta. Y no solamente, y eso lo podéis entender perfectamente vosotros, no solamente es una cuestión ya de curarse, sino también muchas veces, cuando hablamos de enfermedades raras, es la calidad de vida, ¿no? Y sobre todo, digamos, mantenerse en buenas condiciones hasta que realmente se pueda encontrar o aparezca una terapia perfecta para la enfermedad que uno tiene. Entonces, en este caso, nosotros también trabajamos con ENACH en un proyecto que se llama Heartful Drug, que básicamente la idea es determinar qué sustancias, qué fármacos de uso habitual en la vida normal, diaria, como por ejemplo puede ser un fármaco que se utilice, por ejemplo, anestesia en el dentista, odontológica, pues comprobar la toxicidad específica sobre los pacientes. Y para eso nosotros hemos desarrollado una plataforma, que tenía un poco aquí los detalles, entonces es un cribado de estas sustancias de forma totalmente personalizada. No se quiere llamar esto terapia, esto no se llama, no quiero llamarlo medicina personalizada porque no lo es, simplemente que nosotros el estudio lo hacemos
persona a persona, paciente a paciente. Y hemos comprobado que efectivamente dos pacientes de la misma enfermedad pueden tener una respuesta distinta ante un fármaco. Hemos desarrollado esta plataforma que estamos poniendo a punto. Y bueno, por ejemplo, para que veáis un poquito cómo funciona, aquí, por ejemplo, hemos probado en un paciente PECAM y un paciente BEPA el efecto que tiene, en este caso, la mepivacaína y la ultracaína. La ultracaína, ¿vale? Ambos son anestésicos odontológicos y aquí podemos comprobar cómo, por ejemplo, la toxicidad, la ultracaína sí muestra cierta toxicidad en los dos pacientes analizados. Esto que veis aquí es un paciente en concreto, con nombre y apellido, y esto es otro, ¿de acuerdo? Y esto que veis aquí son los controles que corresponden al padre de este paciente y al padre o madre de este paciente. Vale. ¿Perdón? Vale. Bueno, pues aquí en este caso, nosotros esta toxicidad la determinamos en glucosa, pero también la hacemos en galactosa. En galactosa vimos cómo realmente se ve perfectamente, se puede detectar perfectamente este problema, esta toxicidad de este compuesto, justamente del compuesto ultracaína, pero no mepivacaína. Es decir, para estos pacientes, el uso de la mepivacaína aparentemente es mucho más seguro que en el caso de la ultracaína, porque al menos en los fibroblastos sí produce cierta toxicidad, una toxicidad muy importante. Aquí tenéis un poco esto de galactosa, 48 horas, y aquí tenéis un poco el resumen, ¿no? Entonces sería la toxicidad en glucosa, en la que ya se detecta, en ambos casos, en galactosa, donde se ve todavía muchísimo mejor, y también se ve mucho mejor cuando se cuenta el número de células, porque en el caso de BEPAM, el número de células ha disminuido drásticamente, como se puede observar aquí, por ejemplo, en estas imágenes, donde aquí esto sería el control, esto sería BEPAM sin tratamiento, el paciente sin tratamiento, este es el paciente con mepivacaína, donde realmente no hay cambios importantes ni en el número ni en la forma de las células, y aquí tenéis el caso de la ultracaína, donde hay una alteración de la forma más alargada y, sobre todo, lo más interesante, disminuye porque es tóxico para estas células. Entonces, este tipo de estrategia, pues estamos llevándola a otras moléculas, y lo que queremos crear es una especie como de colección de moléculas, que ya os digo, son moléculas muy normales. Ahora estamos probando varios tipos de sustancias que se utilizan en el tratamiento de estos pacientes para comprobar si alguna de ellas pues, puede tener toxicidad. También vamos a probar otras como, por ejemplo, analgésicos típicos como ibuprofeno, paracetamol, cualquier otra cosa. Eso, entonces, ya digo, no solamente es terapia, sino también intentar mejorar en lo posible la calidad de vida de los pacientes. Y ya pues he dejado para el final el último proyecto que, bueno, que se nos ha concedido para empezar a trabajar desde el 1 de enero del 2024 hasta el año 2026. Y es un proyecto muy ambicioso porque básicamente trata de estudiar, digamos, de intentar encontrar marcadores válidos para diagnosticar de forma muy precoz las enfermedades mitocondriales, pero son muy importantes que puedan ser utilizados en la práctica clínica normal y diaria y normal. Es decir, que no sean necesarios, digamos, estudios complejos y caros para llegar a cabo, para llegar a algún tipo de conclusión en cuanto al diagnóstico. Entonces, este proyecto parte de que nosotros tenemos ya una historia bastante amplia de casos ya diagnosticados, como he mostrado justamente al principio. Tenemos muchos casos ya diagnosticados, de los cuales ya tenemos muestras de estos pacientes, y con estas muestras que ya están disponibles, ya las tenemos, incluso han pasado ya por todos los procesos bioéticos de consentimiento, vamos a hacer un análisis multiómico, es decir, vamos a hacer una transcriptómica, estudio genético global, también vamos a hacer un estudio de proteína, proteómico, y también del metabolismo, un metaboloma. Entonces tenemos transcriptoma, proteoma y metaboloma. Con estos datos, ya os digo, son casos que ya hemos diagnosticado y hemos validado funcionalmente, tenemos ya su genómica, hemos identificado las mutaciones, sabemos que son casos de deficiencia mitocondrial, vamos a hacer este estudio multiómico, y después de una serie de estudios en los que utilizamos inteligencia artificial con varios grupos de investigación, digamos, que están realizando una labor muy puntera en este tipo de estudios, que pertenecen también al CIBERER, este análisis integrativo vamos a obtener una serie de marcadores que vamos a utilizar para el diagnóstico y también para el seguimiento de la enfermedad, ¿vale? Entonces, además de esto, digamos, estos marcadores, digamos, los que van a estar obtenidos a partir de este estudio, lo que nosotros llamamos, vamos a entrenarlos. O sea, estos marcadores vamos a ponerlos a prueba, ¿con qué? Con nuevos casos. Entonces, aquí es muy importante la labor, por ejemplo, de ESMI, porque es la que está en contacto con los clínicos y con los pacientes, porque nosotros necesitamos nuevos casos.
nuevos casos que después de un proceso de validación funcional y de obviamente, su correcta diagnóstico genético, vamos a introducir vamos a aplicar a estos marcadores. Vamos a estudiarlos de nuevo. Igualmente, transcriptómica, proteómica, metabolómica. Es decir, esto es un entrenamiento de nuestros marcadores. Además, también, en paralelo, vamos a utilizar organoides de cerebro obtenidos de los pacientes, tanto de los pacientes ya diagnosticados como de los nuevos pacientes. O sea, aquí no hay una flecha, pero también vamos a utilizar estos pacientes. ¿Para qué? Para generar organoides de cerebro específicos de cada paciente que, de nuevo, como he dicho antes, vamos a entrenar con nuestros marcadores. Cuando este proceso de obtención de marcadores, nuevos casos y modelos de organoides cerebrales lo hayamos probado, la idea final es obtener unos marcadores, los que sean, que pueden ser aplicados, ya os digo, directamente en la práctica clínica diaria, incluso como algún tipo de prueba de rutina, si es posible, en lo que son las clínicas de la atención primaria. Para nosotros, este es lo que llamamos nosotros Mitoverso, este es el nombre del proyecto. Ya aquí se indica resolución, bueno, ya ha sido resuelto, se resolvió a finales de octubre y ha sido, bueno, nos han concedido a nosotros 190.000 euros, un dinero interesante para trabajar, y también otros 200.000 euros al grupo de Barcelona, del Sant Joan de Déu, con lo cual no vamos a tener problemas de financiación en este sentido. Y para nosotros, yo de nuevo vuelvo a recalcar aquí este apartado de donde se aparecen nuevos casos. Para nosotros es muy importante tener casos. Es lo que alimenta de alguna forma todo este proyecto. Y nosotros, pues evidentemente, nuestro compromiso es que vamos a trabajar justamente en nuestro apartado, en lo que es la validación funcional, es decir, cerrar rápidamente el diagnóstico de los casos que lleguen asociados a este proyecto. Y no sé cuánto tiempo, bueno, creo que ya, como dije, unos 40 minutos. Bueno, pues ya he acabado. Ya os dejo tranquilo y bueno, pues estoy aquí para que me hagáis todas las preguntas que queráis. Muchísimas gracias, Carlos. Había una pregunta por el chat de Miriam que decía, ¿tienen alguna solución para personas con sospecha de enfermedad mitocondrial, pero sin diagnóstico aún? No hay muchos médicos que se ocupen de casos complicados. Vale. Vale, bien. Claro, yo, como siempre, yo recientemente me han llegado a través de AESMI, me han llegado un par de casos, que estamos ya trabajando con ellos, en los que los clínicos sí parecen que están, digamos, están colaborando. O sea, aquí es fundamental el trabajo del clínico. Nosotros, si los clínicos no somos nada porque no podemos trabajar con los enfermos. Nosotros con los pacientes, perdón, con los pacientes. Con los pacientes no podemos hacer nada. Yo soy biólogo, ¿de acuerdo? Entonces, vuestra labor es justamente implicar a los clínicos. Los clínicos, no siempre, yo sé que no siempre ocurre, pero el clínico es fundamental en esta parte, ¿vale? Es fundamental. Al menos para que facilite que nosotros podamos estudiarlo. O sea, no hace falta que el clínico esté implicado directamente en la investigación, que no es el caso, sino simplemente que el clínico entienda lo que estamos haciendo y que nos ayude a superar esos obstáculos, que son los obstáculos de esta conexión entre lo que es la investigación y la parte, digamos, la asistencia sanitaria. Eso es fundamental. Ahí tiene que estar el clínico, ¿vale? Ahora, en lo que ha preguntado sobre, bueno, si hay sospecha de enfermedad mitocondrial, nosotros vamos a tenerlo en cuenta, por supuesto. Y la sospecha significa, si nosotros aceptamos un caso y nosotros lo analizamos y la sospecha se confirma que se trata de una enfermedad mitocondrial, porque para que algo sea enfermedad mitocondrial no tiene que estar diagnosticado genéticamente, sino simplemente que las pruebas funcionales nos pueden indicar que realmente se trata de una enfermedad mitocondrial, ¿vale? El origen puede ser muy diverso, pero se trata de una enfermedad mitocondrial. En cuanto sea mitocondrial, nosotros lo aceptamos e inmediatamente nos ponemos a la labor de entender primero de su diagnóstico genético, que es fundamental, porque de ahí dependen muchas cosas. Depende, por ejemplo, una terapia, que puede haber alguna terapia, y en segundo lugar también depende, por ejemplo, participar en estudios clínicos. Es muy importante saber exactamente qué es lo que tiene uno, el diagnóstico, porque existen estudios clínicos, pero los estudios clínicos ya sabéis que estratifican a las personas, a la población que quiere, digamos, entrar en el estudio según sus características. Entonces, una de ellas normalmente que tiene que estar diagnosticado. Si no está diagnosticado, no entra. Por tanto, es muy importante justamente el diagnóstico y nosotros lo podemos facilitar. No digo conseguir, porque, claro, eso es muy complejo, pero sí lo intentamos. Ya habéis visto que
los porcentajes de diagnóstico que tenemos pues, son bastante interesantes, son buenos, no son malos, ¿vale? Y nosotros, además nosotros contamos no solamente con nuestro proyecto, sino que nosotros estamos en un entorno que es el CiberAir. En el CiberAir nosotros contamos con programas, por ejemplo, como ENOD, programas como Red Function, o contamos con programas como el Impagenómica, donde podemos enviar estos casos. Es decir, que tenemos muchas herramientas disponibles y que si venía a nosotros, poniendo, con el contacto clínico, muy importante, nosotros podemos intentar ayudar. ¿Vale? Muchas gracias. Lola tenía la mano levantada. Si quieres intervenir y preguntas directamente, Lola. A ver. Vale. Bueno, lo había escrito también, pero simplemente era... había entendido, aunque ahora creo que ha aclarado que simplemente que no es necesario estrictamente tener un diagnóstico filiado genéticamente, que ustedes valorarían el perfil adecuado para poder participar en el estudio. En mi caso concreto existen unas variantes, pero me comentan que es necesario tener otro alelo para que se consiga, que se considere Sí. que la enfermedad está provocada por ese gen, ¿no? No sé Sí. si me explico bien. Sí, claro, sí. Pero eso, tú eres Lola, ¿no? Lola, ¿no? Sí. Lola, vamos, no lo sé de tu caso, pero ya has visto que no hace falta que las dos, no siempre los dos cromosomas las dos copias tienen que estar Sí, mutadas. Sino que claro. hay casos, O cuando sea uno que se lo pone... clínico llega hasta ahí. Bueno, sí, porque los clínicos tienen sus, digamos, limitaciones. Ujú. Tampoco nosotros lo sabemos todo, o sea, que tampoco crea... Lo que pasa es que es verdad que cada uno tiene su campo de acción y el clínico, evidentemente, pues llega a donde puede también en muchas ocasiones. Nosotros tenemos una herramienta un poquito que se salen fuera de lo que es la práctica habitual en sanidad. Es decir, nosotros tenemos herramientas muy poderosas de investigación que se pueden aplicar a estos casos. Es decir, que aquí se trata siempre de intentar subir un escalón en complejidad y cada escalón de complejidad implica herramientas mucho más novedosas, más caras, más complejas, pero que para eso están, que también podemos nosotros utilizarlas en estos proyectos. Evidentemente, cuando nosotros no vamos a aceptar, por ejemplo, a un paciente que ya esté diagnosticado perfectamente, o sea, si Ujú. no tiene sentido porque Ujú. digamos que nuestra capacidad se tiene que aplicar justamente a los que no tienen diagnóstico, o Ujú. a los que hay un diagnóstico que no se conoce. Evidentemente, lo siento, no podemos, pero es cierto, los que están diagnosticados, yo creo que sí, los clínicos sí saben perfectamente cómo tienen que Ujú. manejarlo, en Ujú. general, ¿vale? Ujú. Nosotros, evidentemente, cuando nosotros sería interesante, cuando nosotros tengamos, por ejemplo, un estudio donde estemos buscando una terapia. Entonces sí, porque si estamos buscando una terapia por una enfermedad determinada, pues vamos a buscar pacientes que tengan ese problema. Ujú. Eso es Y distinto. si se ¿Vale? ha entrado ya, por ejemplo, en mi caso y de otros compañeros también aquí, en mi caso he sido admitida dentro del programa Impact Genómica Genómica, sí. recientemente. No sé. El Sí, sí, ubiquinol sí, sí. tratar la ataxia. Para la ataxia. Entonces, yo imagino que pronto, porque una vez que acabe el proyecto y saque esas conclusiones, pues yo creo que debe ser rápido esa transferencia de lo que es quitar de en medio el antiguo coenzima Q que se está dando, Famoso de colenones. sí, y empezar con el nuevo, que es mucho mejor, ya te digo que yo estoy muy esperanzado en eso. También te digo otra cosa, no siempre la suplementación con coenzima Q10 o ubiquinol es efectiva, siempre, pero es verdad que mejora siempre, casi siempre mejora algo a los pacientes, no siempre, pero casi siempre. Y si se toma desde el principio, desde que empieza la enfermedad, pues sí es verdad que tiene unos efectos todavía mayores. El trabajo que os he comentado, donde se han tratado los enfermos con coenzima Q10, con ubiquinol, bueno, pues en este trabajo realmente lo interesante es que contamos ahora con un investigador, un médico americano que está a cargo de una asociación de pacientes, todos con esta mutación, con Gemin5, son 30 y tantos pacientes que van a empezar a hacer un estudio clínico de tratamiento con coenzima Q10, por ejemplo. vertical, pero ¿Vale? Bueno, Espero que pues pronto, vamos a Nerea. ver. Espero que pronto. Esperemos que pronto y que entre todos podamos convencer al Ministerio de Sí, sí. Sanidad
Sí. sé que es nuestra mejor opción, aunque muchas veces no sea la más económica, o simplemente, aunque sea Bueno, más económica, que para ellos sea más engorroso tener que cambiar el procedimiento. sí, pero tú sabes que en cuanto la empresa llega a acuerdo con el ministerio, pues los precios pueden abaratarse para el ministerio, los precios además pueden estar subvencionados para el paciente, en fin, que puede bajar muchísimo. Es muy caro, realmente es muy caro. Mantener la dosis terapéutica de coenzima Q10 de ubiquinol todos los días es carísimo, carísimo, Exactamente. muy caro, sí. Exacto. Aunque Pues claro, muchísimas gracias, Carlos. nada a ti. Gracias, Nerea. ¿Hay alguna pregunta más que alguien quiera hacer? Parece que nada más, ¿no? Bueno, pues si no hay nada más, damos por... Sí, Juani. Es que el doctor iba a hablar antes sobre la biopsia. ¿Es recomendable o no? ¿Qué iba usted a comentar? Se ha quedado Sí, parado. la biopsia, porque era una biopsia de muscular, me imagino. Ujú. La biopsia muscular, evidentemente, para las mitocondriales antes era, digamos, la prueba básica, donde en algunos casos, cuando se trata de una sospecha de neuromuscular, sigue siendo, pero nosotros realmente ya no la utilizamos. Nosotros utilizamos la biopsia de fibroblastos de piel, ¿vale? La biopsia muscular cada vez se utiliza menos, ¿vale? Porque realmente es muy dolorosa, para el paciente supone problemas, tiene que aplicarse un anestésico, que en muchas ocasiones el anestésico puede producir problemas adicionales y en muchas ocasiones la información que daba esa biopsia se puede conseguir de otra manera, ¿vale? Entonces ya solamente se deja para los casos más donde no hay otra alternativa, ¿vale? Pero si es posible evitarla, se evita. ¿Y cómo llegar a la biopsia de piel? ¿Cómo podemos...? La biopsia de piel es más fácil. Se aplica, en muchas ocasiones solamente se aplica con un anestésico, una crema anestésica, no hace falta nada más y no es tan invasiva y duele muchísimo menos, por supuesto. Eso tiene que ser también a través del clínico. El clínico es el que tiene que ordenar esa biopsia. Por eso es tan importante el papel del clínico aquí. Al menos en esa parte de facilitar nuestro trabajo. Más que, ¿vale? Vale, Pero o sea que aún si me dicen de hacerme, porque está pensando en de hacerme la biopsia, no me ha dicho cuál, ¿le claro, puedo pedir que me hagan la de piel? la de piel da una información distinta de la muscular, porque la de piel hay que cultivar las células y es distinto. Yo no sé, yo no estoy al tanto de los detalles de por qué, primero que no sé si es de un tipo o de otro y segundo que no sé exactamente por qué solicita, no tengo información para darte una respuesta definitiva. No sé por qué solicita una biopsia muscular, si es el caso de que sea muscular. No lo sé. Entonces, es muy importante preguntárselo, cuál de ellas es Sí, y evidentemente para qué, ¿vale? muchas gracias. Nada, Felices nada, fiestas a todos. Feliz fiesta, Juani. felices fiestas, sí. Miriam, ¿querías hacer otra pregunta? Bueno, es que a mí me ha pasado exactamente, yo no tenía ni idea de esto que ha dicho el Carlos de que es importante antes de una de piel hacer, o sea, antes de una muscular hacerla de piel. Yo tuve la experiencia efectivamente de que a mí me la hicieron de muscular y fue espantoso, tanto la anestesia me sentó mal, después fue muy doloroso, no pude cicatrizar, horroroso. Y como no hay nada que me dicen que no ha salido nada ahí, pues los médicos han parado el estudio y dicen que ya no tengo nada mitocondrial. Entonces supongo que puedo decir de alguna manera, solicitar, bueno, puedo insistir al médico, que no creo que me haga caso, en que me haga la de piel o una vez que me ha hecho ya la Yo, muscular no merece yo te la pena. aconsejo, yo no, o sea, yo te aconsejo que antes si tú me envías tus datos para mirar lo que tú tienes, tu situación, evidentemente, si cualquiera que pues, después de analizar su caso pudiera entrar en nuestro proyecto vamos a necesitar una biopsia de piel. Eso es seguro, ¿vale? Pero solo de piel, no vamos a pedir otra cosa, ¿vale? Puede ser sangre en algún caso o piel, pero nunca jamás una biopsia muscular. Nosotros no la utilizamos porque entendemos que la información que nos da no es relevante para lo que nosotros hacemos, ¿vale? Entonces nosotros, todos los estudios que os he dicho que se hacen en el proyecto, una proteómica, todos esos estudios se utilizan
orina, sangre, saliva y fibroblastos. O sea, células y biopsia de piel. No utilizamos nunca jamás músculo, ¿vale? Los médicos, yo qué sé, piden como mucho un panel mitocondrial que por lo visto, digo aquí en Málaga en la Seguridad Social, un Sí. panel mitocondrial que es mínimo, que Sí, realmente que está no obsoleto, completamente. porque lo conozco. Mucho la biopsia de músculo y si no sale nada concluyente ahí, pues ya Sí, dan el alta definitivamente y nos abandonan. ya. A mí No, no, pero ya te me han digo, pedido un soma, pero llevo ya, pero es que 10 meses esperando. tu caso, Miriam, es el caso clásico de lo que yo he dicho, de que lo que es la seguridad social llega hasta un sitio, hasta un punto, y a partir de ahí ya no hay más. No hay más porque no existe, es decir, porque no lo permiten, porque por una cuestión puramente económica no lo permiten, ¿no? Entonces nosotros podemos cubrir ese hueco que hay. Existen alternativas, pero son alternativas en investigación, no en asistencia sanitaria, es lo que voy. Y por eso necesitamos al clínico, que el clínico diga, oye, pues mira, vale, yo te facilito tu trabajo. ¿Cómo? Pues te facilito tu trabajo, digamos, enviando, o sea, permitiendo, por ejemplo, que se le haga una biopsia, que se haga justamente en la sanidad pública, que no tengas que ir a una clínica pagando de tu dinero para que te haga una biopsia, que no ha No, y pasado. además que incluso en la privada, yo por lo menos tampoco encuentro Bueno, respuesta. en la Porque yo me privada, gastaría el dinero, pero mira, es que no lo sé. en la pública pueden estar perdidos, más o menos perdidos, pero en la privada te digo que están más perdidos todavía. Por eso, yo digo, es que mientras yo encuentre una solución me muero, es que es lentísimo, nadie sabe nada y al final yo me siento completamente abandonada, claro, cada vez peor. Ya te digo, nosotros, yo no te puedo decir que lo sabemos todo porque te mentiría, eso es mentira, vamos, seguro que no, no, para nada, pero sí te digo que nos vamos a ocupar, ¿vale? Muchas gracias. Ocuparnos sí nos vamos a ocupar. No te puedo decir que vamos a encontrar nada, jamás, porque eso no lo puedo yo decir en la vida, pero sí es verdad que nos vamos a ocupar de ello. Y vamos a ser sinceros y francos en lo que encontremos. Y cuando yo os diga no tengo ni idea, es que no tengo ni idea. Y algunos lo diré así, porque no voy a mentir. Porque mentir es hacer perder el tiempo a la gente. Muchas ¿Vale? gracias. ¿Vale? Bueno, pues Muchas gracias. Pues yo creo que ya sí podemos dar por finalizada la sesión. Los que queráis, puedo pasar el contacto de Carlos, como he dicho, me sí, escribís sí, al sin problema. mail, me llamáis y os lo facilito. Y intentaremos de todas formas colgar la webinar de hoy para las personas que no han podido conectarse. Y nada más, muchísimas gracias, Carlos, una vez más por A colaborar vosotros, con nosotros y con las familias, que seguro que les has eh, aportado muchísima luz. yo encantado, Y encantado, de verdad. Porque gracias. esto, el sentido que tiene todo esto es justo esto que estoy haciendo, no tiene otro, ¿vale? Dar Muchas un poco de gracias. esperanza. Bueno, pues nada, felices fiestas a Claro. todos, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, felices Gracias fiestas a igualmente. todos. Venga, Nos hasta vemos luego. pronto. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias Hasta luego. igualmente. Gracias. Muchas gracias, felicidades.